El actual candidato de la ultraderecha venezolana tiene manchadas las manos de sangre. Así lo afirman ciudadanos salvadoreños que fueron testigos del oscuro papel que jugó Edmundo González cuando fungió como mano derecha del opositor Leopoldo Castillo, quien en la década de los 80 era el embajador de Venezuela en San Salvador. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa obtuvo testimonios de personas que fueron testigos de ese cuestionado capítulo del ahora candidato presidencial de la oposición. Veamos. A finales de los años 70 y principios de los 80, en plena guerra civil, fue nombrado embajador de Venezuela Leopoldo Castillo, un personaje que desde la sede diplomática habría financiado a escuadrones de la muerte que asesinaron a miles de salvadoreños, entre ellos sacerdotes y 4 religiosas de la Orden Marignol. La excomandante guerrillera Nidia Díaz recuerda que el plan de conspiración para torturar, capturar, desaparecer y matar a opositores se planificaba desde la Embajada de Venezuela y lo dirigía Leopoldo Castillo. Que después fue nombrado Matacuras, ¿verdad? Así se le conoce, por ser agente de la muerte y perseguir a cristianos en el país. No dudo que pueda haber también conocido o estar vinculado en alguna forma al asesinato inclusive de San Romero, porque después conocimos que él se involucró también en el asesinato de las monjas Merinol, sucedido en noviembre pues, del 81, 82, y también han asesinado a muchos sacerdotes. Nidia Díaz recuerda que mientras estuvo como prisionera de guerra, 2 personajes de la Embajada de Venezuela llegaron a interrogarla. Uno de ellos fue Castillo, cuyo colaborador más cercano era el ahora candidato de la ultraderecha venezolana, Edmundo González. El veterano diplomático Rubén Zamora dice que en esa época Estados Unidos mantenía operaciones injerencistas en países latinoamericanos y que los venezolanos fueron cómplices de varios crímenes, lo que evidencia que Venezuela toleraba y albergaba a terroristas confesos. Solo el hecho de que la gente importante de la democracia cristiana venezolana mandara a ayudar a la Fuerza Armada de El Salvador y una Fuerza Armada que estaba violando absolutamente los derechos humanos, es ya un delito. Documentos desclasificados de la CIA revelaron que personas de la embajada venezolana aparecían mencionadas como corresponsables de los servicios de inteligencia, autores de operaciones encubiertas de los escuadrones de la muerte, que ejecutaron una serie de matanzas durante la Operación Centauro, financiada por Estados Unidos. Edmundo González, el candidato de la ultraderecha venezolana, fue testigo y cómplice de estos hechos de barbarie, sostiene el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes. Edmundo González ostenta ese tenebroso pasado y es directamente responsable y coautor de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron contra personas inocentes e indefensas que se habían alzado contra un régimen despótico. Edmundo González tiene las manos manchadas de sangre y en El Salvador se le recuerda como un personaje funesto. Para este historiador, la ultraderecha venezolana fue utilizada por Estados Unidos para sus fines políticos, una injerencia que se ha mantenido por años. Estados Unidos tenía sus intereses, que era contener el avance de las revoluciones en los países de Centroamérica. Y Carlos Andrés Pérez quería prestigio internacional. Creo que eso fue lo que... así fue como se juntó el hambre y la necesidad en el conflicto salvadoreño. Y así es como Venezuela entra, pues vea, desde entonces. Aún a día de hoy en El Salvador hay un grupo de venezolanos que trabajan para el gobierno del presidente Bukele, vinculados con la derecha contra el chavismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te fijas, sigue de alguna manera. Son una especie de gabinete en la sombra en El Salvador, gente cercana a la derecha venezolana. A pesar de las evidencias y documentos que han sido desclasificados, tanto Castillo como González han negado dichas acciones de un gobierno injerencista que actuaba en complicidad con los planes de desestabilización de Estados Unidos. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador.